Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Educación Cívica y en la semana 1 tocaremos el tema de derechos humanos y garantías constitucionales. Vamos a empezar con el primer bloque que corresponde a conceptos y características de los derechos humanos. Empecemos por el concepto. ¿Qué cosa es un derecho o a qué llamamos derecho? Entonces sabemos que el derecho es una facultad. ¿Quién tiene esa facultad? El ser humano. Entonces, algunos podrían caer en algunas preguntas básicas y reales. La primera sería, ¿por qué hablar de derechos humanos si de por sí los derechos los tienen siempre los humanos? Entonces habría una redundancia. Para eso tendríamos que especificar que el humano es sujeto de derecho en 3 casos: como concebido, persona natural y como persona jurídica. El concebido es el todavía no nacido, producto de un embarazo. Es por eso que legalmente nosotros solo tenemos como permitido el aborto terapéutico cuando está en riesgo la mamá y el bebé. Para nosotros el concebido tiene derechos desde el inicio de la concepción. Persona natural, cada ser humano. Persona jurídica, la asociación, como son empresas, ONGs, entre otros. Por allí también podría nacer la duda de por qué solo el ser humano. ¿Y acaso los animales y las plantas no tienen derechos? Para nosotros poder tener derechos, tenemos que lograr 3 cosas. La capacidad de ejercicio, es decir, poder hacer valer nuestros derechos y además hasta poder enjuiciar. ¿Y cuándo has visto tú que un perro lo enjuicien? Imagínate, el abogado con el perro que está demandando a otro señor. No, generalmente el demandado, cuando un perro muere o alguna cosa así, es el dueño, no el animal. Segundo, la capacidad de poder ejercer deberes. ¿Cuáles son los deberes de las plantas? Darnos oxígeno es una obligación, es decir, si no nos dan oxígeno no las regamos. No es así, por lo tanto que no es cláusula. Y segundo, que son sujetos de protección. ¿Quiénes son sujetos de protección? Las plantas y animales. Por lo tanto, para ser sujeto de derecho, eres necesariamente un ser humano. ¿Qué logra un derecho? Afianzar nuestra dignidad. ¿Qué cosa es la dignidad? El valor de ser humano sobre animales y plantas. Permitir la libertad. Por eso hablamos de libertades como derechos fundamentales. Y lograr la igualdad. Todo ser humano, sin importar edad, condición, economía, jurisdicción o geografía, tiene derechos. Por ahí algunos han escuchado el término derecho en relación con la carrera. ¿Por qué razón? Porque hay un debate entre los derechos y la relación con las leyes. Hay un grupo de personas llamados los yuxpositivistas que te dicen que la ley es más importante que el derecho. Si no hay ley, no hay derecho. Y los yuxnaturalistas te dicen que el derecho es más importante que la ley. Exista o no exista un documento que proteja un derecho, el derecho existe. Si bien el debate continúa, esto se puede resolver de forma un poco más sencilla cuando nos referimos a las características de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque bien nos mencionan que una de las características es que los derechos son inherentes, es decir, le pertenecen al ser humano sin pedirlos. No es como tú
DNI que tienes que ir a pedirlo, que te tienes que inscribir tu nacimiento. No, viene contigo. No estás sujeto a ninguna ley. Segundo, son universales, manteniendo lo que es la igualdad. Todos tenemos derechos. Incondicionales. No se basan en las leyes, son respaldadas por las leyes, nada más. Inalienables. Nadie te puede quitar un derecho. Profesora, y los presos es muy distinto. Los derechos de los presos no son quitados, son suspendidos. No cualquier derecho. El derecho a la vida, el derecho a la alimentación, no se lo puedes quitar. Solo le quitas el derecho de libertad, de tránsito y el derecho político, los derechos de tipo político, como votar o postular. Nada más. No puedes quitarle los derechos a una persona. Inviolables, son protegidos por el Estado. Indivisibles. No existe derecho más importante que otro. Se cataloga, se clasifica como políticos, sociales, económicos, culturales, de solidaridad, porque es un tipo de y han surgido en un contexto histórico distinto, pero todos son importantes. Sin embargo, debes tener en cuenta el término o la característica de interdependencia. Si bien no hay derecho más importante que otro, existen derechos fundamentales que garantizan la vigencia de otro. Por ejemplo, la vida, la alimentación y el estudio. La educación es importante, pero no puedes educar a alguien si primero no lo alimentas. Y no puedes hablar de una alimentación para un muerto. Entonces, la vida es fundamental para la cadena de los otros derechos. Y nuestra última característica sería imprescriptible. Aunque pasen los años, la violación de un derecho humano se sigue castigando. No es que yo maté hace 10 años y porque ya pasaron 10 años no voy preso. No. Siempre va a haber el reconocimiento integrado de la ley. Además que de surgir un nuevo derecho, todos los que nacen con este nuevo derecho ya, y los que no lo tenían lo incorporan en la lista de derechos humanos. Por otro lado, estuvimos mencionando que los derechos se han clasificado según una etapa histórica. Ya esto le vamos a decir evolución, porque un derecho puede ser clasificado de diversas formas. Según la evolución histórica, los derechos humanos se pueden clasificar en 3 grupos: de primera generación, de segunda y de tercera generación. Como se basa en la evolución histórica, ¿cuál es el hecho que va a marcar? La primera generación es marcada por la Revolución Francesa. La segunda generación por la Revolución Industrial y las protestas sociales. Y la tercera por las guerras mundiales. La Revolución Francesa nos hizo darnos cuenta que el ser humano no estaba siendo tratado de igual manera, es decir, que faltaban los derechos fundamentales. ¿Cuáles son estos? Civiles y políticos. Los de la Revolución Industrial y Sociales se dividen en 3 grupos: sociales, culturales y económicos. ¿Por qué? Porque luego de la Revolución Francesa ya no eras necesariamente explotado por el gobierno, sino por las grandes empresas. Y los de las guerras mundiales se llaman también derechos de solidaridad. ¿Por qué? Porque dentro de tu país ya estabas protegido por el gobierno y las empresas, pero no fuera de tu país. Y las guerras impedían el ejercicio de los derechos humanos. Los de la Revolución Francesa son derechos individuales, mientras que los de segunda y tercera generación son colectivos. Ejemplo, tu nacionalidad la pides tú solito. Las huelgas para aumento de sueldo, o la huelga en sí, no va todo el grupo de personas que pertenecen a esa carrera o profesión, sino un grupo chiquito. Pero si ese grupo chiquito conquista derechos, lo conquista para todos aquellos que tienen dicha profesión. Por eso es colectivo. Ahora, recordar que durante una guerra
Ya no tenemos el ejercicio de los derechos humanos, pero hay un documento que protege los derechos humanos o hacer la guerra más humana. Se llama Derecho Internacional Humanitario, que restringe el uso de armamentos y de cosas tan crueles como sucedieron durante las guerras mundiales. Más este documento no es un derecho, es simplemente eso, un documento de regularización. Muy bien, entonces ya hemos terminado nuestro primer bloque. Luego de haber visto ya las características y clasificación, ahora pasamos a los derechos fundamentales y las libertades. Tenemos que ver entonces que uno de los derechos fundamentales es la igualdad. No debemos ser discriminados por ningún u otro motivo, es decir, no discriminación. El segundo sería la libertad. Y la libertad puede ser clasificada en diversos grupos. En el caso de las libertades individuales, su nombre lo dice, tiene que ver con nosotros mismos. Generalmente está en función de nuestra residencia y el tránsito. Tú puedes transitar libremente dentro o fuera del país siempre y cuando no tengas una orden que lo impida o estés atravesando un juicio, porque pueden pensar que estás fugándote del juicio y que eres culpable y te pueden dar prisión preventiva, no privativa. Preventiva es que pasas tu juicio en la cárcel, pero aún eres libre en función de voto, porque puedes postular o puedes hasta votar, pero estás encerrado hasta que se determine si eres inocente o no. Tenemos las intelectuales, que tienen que ver con expresión, información. Tú eres libre de expresarte y de pedir información. Solo ten cuidado de caer en lo que se le llama la difamación. Civil, son derechos colectivos, que tienen que ver con la asociación. Tú puedes reunirte siempre y cuando no porten armas, y obviamente para hacer algo legal. Y la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede entrar en tu casa a revisarlo si no presentan la orden del juez. Así esté la policía, el ejército fuera, no hay orden de juez, no tienen que entrar a mi casa. Salvo que estemos en estado de emergencia, que allí sí hay una declaración para que puedan revisar tu casa o vivienda. Y para asociación, tú puedes reunirte hasta la hora que desees. Depende mucho de las ordenanzas municipales. Tenemos luego espiritual. También es colectivo. Tienes el derecho a tener religión o varias religiones. La que impide tener varias religiones es la misma religión, mientras que el Estado no puede prohibirte. Si tú quieres tener una nueva secta o 20 religiones, eres libre de hacerlo. Económica, herencia, tienes derecho a recibir una herencia siempre y cuando el padre o madre tenga la facultad de poderte dejar una herencia. No es que tú vas a obligar a tus padres a que dejen una herencia. Tienes derecho a tener propiedades siempre y cuando las puedas certificar. Y el trabajo libre. Trabajo libre significa no solamente que no seas esclavo, sino que te paguen tu sueldo, porque si no te pagan el sueldo correcto o a tiempo, es también un tipo de esclavitud. Y es un trabajo legal, por si acaso. Por ejemplo, no vas a ser narcotraficante ni nada. Pero sin embargo, la prostitución es ilegal dependiendo qué tipo, porque existe prostitución legal, que tienen hasta carnet y permiso y todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado de lo que es moral y legal, es diferente. Y tenemos también seguridad personal. Aquí viene lo que más nos preguntan o lo más importante. Primero, inocencia. Tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. No puedes autoculparte necesariamente o hablar. Tienes también el derecho a estar en silencio hasta que termine el juicio. El debido proceso, que significa ser notificado, informado, llevado a varios juicios, a acusación, apelaciones, todo. Si no, el juicio queda inhabilitado. A la comunicación, nadie te puede dejar sin teléfono, hasta las mismas cárceles sin teléfono, sin días de visita. Cuando te toman o te detiene la policía, derecho a una llamada, derecho a un abogado.
a lo que le llamamos también vacío legal. Vamos a abreviarlo de una manera sencilla. Paradero, prohibido estacionarse. Te estacionas en paradero, está bien. Prohibido estacionarse, multa. ¿Qué pasa si te estacionas aquí? No dice ni prohibido ni dice paradero. Ese es un vacío legal, utilizado muchas veces para beneficio de personas que son culpables, pero que por vacío legal no se debe dejar de administrar justicia. No hay prisión por deudas. No confundir deuda con estafa. Estafa sí hay prisión. Si tú debes, lo único que pueden hacer es conciliar, tratar de desalojarte, alguna cosa así, pero no puedes ir preso simplemente por deuda, salvo lo que vendría a ser la pensión de alimentos, que se considera más que todo una obligación o un derecho fundamental, pero como es una deuda, ahí sí hay prisión. Si dejan de dar 2 meses, ya puedes organizar un proceso penal. Además, por ahí algunos deben haber escuchado el famoso arresto ciudadano. No es que el policía solo es el único que puede detener y que nosotros sí podemos detener y llevar a la cárcel. No, hay que explicar bien esto. Si tú encuentras a una persona en flagrante delito, ¿cuándo es flagrante delito? ¿La encuentras robando? Segundo, ¿la encuentras dentro de 24 horas con el botín que robó? O tercero, ¿la encuentras dentro de las 24 horas y la reconoces? Puedes coger a la persona y llevarla a la comisaría para que el policía ejecute si la detiene o no. No puedes quedártela, por ejemplo, son las 5 de la mañana, mejor lo llevo en 1 hora. No, porque pueden acusarte hasta de secuestro. Y no es que tú lo vas a montar preso, tampoco es así. Simplemente que ayudas a la policía de una u otra manera. Los primeros que hacen el arresto ciudadano son los de serenazgo, porque ellos son ciudadanos comunes, no son la policía. Tenemos nuestro tercer bloque, que corresponde a las garantías constitucionales. ¿Qué hacer en el caso que he sido vulnerado por un derecho? Me han vulnerado un derecho humano. Antes de hacer un juicio, de repente acercarnos a organismos internacionales, existen garantías que nos protegen y que protegen nuestros derechos. Las garantías no es lo mismo que una garantía de protección. La garantía de protección es la que pides para que el policía te cuide por temor a que te pase algo. No, estas son constitucionales porque obviamente figuran en la Constitución. Estas garantías son 6. Son 6 acciones o garantías. Acción de habeas corpus. Acción de amparo. De habeas data. Acción de inconstitucionalidad. Acción popular. Acción de cumplimiento. ¿Cuándo voy a acudir a ellas? Las 3 primeras, derechos fundamentales. Las 3 que quedan, relativo a la ley. Habeas corpus, protege tu cuerpo. ¿Relacionado con qué? Con la seguridad personal, con nuestro listado anterior. Si vulnera la seguridad personal, pides un habeas corpus. También si hay una amenaza contra tu integridad. Si es un derecho colectivo, acuérdate de los derechos colectivos, salud, educación, trabajo, amparo. Y data para información. ¿Cuándo va a prescribir data? Cuando me niegan o muestran información. Me voy a la SUNAT y pido mi estado de cuentas y no me lo quieren dar. Data. Muestra que voy a recibir una herencia y yo no he dado permiso. Vendría a ser también data. Pero si la información es íntima, ya no es data, sino es amparo. Puede ser un contenido sexual, por ejemplo. Todo lo que corpus y data no puedan, lo va a proteger amparo. En el caso de la inconstitucionalidad y popular, cumplimiento es fácil, es cuando simplemente no cumple la ley, se aplica cumplimiento. Y en inconstitucional o popular es que existen normas
y existen leyes o normas con rango de ley. ¿Cuáles son leyes? La Constitución, todo lo que tenga la palabra legislativo y venga del Congreso, el decreto de urgencia. ¿Cuáles son? También están aquí, ordenanzas municipales y normas regionales de carácter regional, que abarquen toda la jurisdicción. Normas son todas las otras resoluciones que no tengan la palabra legislativa, porque resolución legislativa va en ley. Los decretos que no tengan urgencia o legislativo, como el Supremo, y todas las otras normas. Si estas primeras infringen la Constitución, se aplica inconstitucionalidad. Y si las segundas infringen a las primeras o a la Constitución, se aplica popular. Imagínate, trabajo en un hospital y me quieren cobrar por tardanza la mitad de mi sueldo. Ese es popular, porque es una resolución, una norma de un determinado lugar. Pero si hay una ley del Congreso que dice que el niño de 8 años debe trabajar a partir de ahora, sería inconstitucionalidad. No es que no estemos mal nosotros, sino lo que está mal es la ley o la norma. Otra diferencia es dónde se piden. Las garantías se piden siempre en el Poder Judicial, en primera y segunda instancia, y luego pasan al Tribunal Constitucional. Solo la de inconstitucionalidad pasa de frente al tribunal, en única y última instancia. Y la popular solo se queda en el Poder Judicial y nunca llega al Tribunal Constitucional. Y como última parte del bloque, tenemos nosotros los derechos del niño. ¿Por qué darle derechos a los niños? Primero es por un contexto de historia. En el contexto histórico, los niños siempre eran tratados como mini adultos, los vestían así con tirantes, estaban alejados de los adultos hasta para comer, mesas aparte, y no tenían la libertad de expresión. Además, muchas veces se les pegaba o vulneraba. Segundo, porque hubo la necesidad de profundizar en el ejercicio de las leyes. Debido a que existiendo derechos humanos, aún así tenemos que hablar de derechos del niño, derechos de la mujer, y tenemos que irlos seccionando. Primero, nace como un libro la idea de tener derechos por una escritora inglesa y una norteamericana, que en este caso son Kate D. Weaving y England Jeep. Niño a través de la historia. Luego la ONU se dio cuenta de la problemática y crea los 5 artículos de Ginebra, pero estos van relacionados con la protección del niño frente a las guerras mundiales. Posteriormente a eso viene una declaración que solo tiene 10 artículos. Estos 10 artículos de la declaración son los que le enseñan a los niños siempre en el colegio: derecho al nombre, derecho a la familia. Son los más fáciles de aprender. Sin embargo, se dieron cuenta que no especificaban y no profundizaban. Entonces se crea esta convención que tiene 54 artículos. Más todavía que la Declaración de los Derechos del Ser Humano, que son 30. Muy complicado para que un niño los aprenda. Y tanto los 10 artículos como los 54 fueron dados en noviembre. Así que al niño se le sigue enseñando 10, pero la vigente es la convención. Esta convención gira en función a la no discriminación, el interés superior al niño, el respeto por los puntos de vista del niño y el derecho a la vida y desarrollo. Si hay, por ejemplo, un incendio, primero van a sacar al niño, luego a las personas vulnerables de la tercera edad, entre otros, y después a las personas de más de 18 años. Por lo tanto, podemos deducir que para ser niño, todos somos niños hasta antes de los 18 años. A continuación, vamos a resolver algunas preguntas que nos van a permitir a nosotros poder reconocer cuándo aplicar una determinada garantía y también poder reconocer los diversos derechos y libertades que tiene el ser humano.
Primera pregunta. Elija la alternativa que relacione cada característica de los derechos humanos con su respectivo enunciado. Universal, recuerden que es en base a la igualdad, todos tenemos derechos. Por lo tanto, lo vamos a relacionar con los derechos pertenecen a todos los seres humanos sin distinción. Inherente es una facultad del ser humano. Va de la mano con todas las personas nacemos con derechos y nos pertenecen por nuestra condición de ser seres humanos. Y su origen no es el Estado ni las leyes. Imprescriptible, no vence la sanción. Entonces pertenece, no puede ser porque ya tenemos este de aquí, no tiene fecha de caducidad por ningún motivo, por supuesto. Inalienables, no podemos perder nuestros derechos ni se pueden quitar. Letra B. Segunda pregunta. Determina el valor de verdad de los siguientes enunciados relativos a los derechos de solidaridad de los pueblos, o llamados también de tercera generación. Primera, Revolución Francesa; segunda, industrial y problemas sociales; y tercera generación, los de solidaridad después de las guerras mundiales. Los ciudadanos tienen libertad de tránsito tanto interno como externo. ¿Verdadero o falso? Falso, porque no tiene nada que ver con de solidaridad. Un país define libremente su condición política, económica y de gobierno. Ese sí es verdadero. Los agricultores de una región se movilizan. Esa es segunda generación. Falso. Se establece que el patrimonio común de la humanidad es un derecho. Verdadero. Nos quedamos con la letra E. 3. Un pequeño caso. Los trabajadores de una empresa constructora, después del fracaso de una negociación colectiva, deciden ejercer su derecho a la huelga. Ante tal decisión, los directivos de la empresa despiden arbitrariamente a algunos dirigentes. Ante la vulneración de los derechos, los afectados pueden interponer ¿qué garantía constitucional? Estás hablando de segunda generación, estás hablando de derechos colectivos, por lo tanto no tiene nada que ver con el bloque de inconstitucionalidad, cumplimiento ni popular, y nos quedaríamos con amparo, corpus o data. Corpus, seguridad, integridad; data, información, y en este caso amparo es el colectivo. Y 4. La directora de una institución educativa comunica que no hay vacantes para el segundo grado de primaria. Frente a esto, una madre de familia que busca matricular a su menor hijo en el grado indicado expresa: sé que en el segundo grado hay 2 estudiantes extranjeros, se deberían priorizar a los niños peruanos. En este caso, la opinión vertida tiene correspondencia con los tratados, acuerdos o convenios suscritos. Entonces es correcto lo que la madre dijo. Todos pensarían que sí, no, son peruanos, pero todos son niños, entonces sería que no. ¿Por qué? Porque se vulnera la Corte, porque se garantiza la educación de los peruanos, o porque se infringe la convención. Obviamente porque se infringe la convención, que dice que todo niño debe ser educado, sin importar de qué lugar proviene. Letra E. Damos por concluida la semana de hoy y nos vemos la próxima semana para continuar una segunda parte del tema de cívica, que corresponde a los instrumentos internacionales y también los órganos internacionales de protección de los derechos humanos.